El Señor los bendiga, mis amados, en esta hora, en esta noche ya de aquí de Saint-Hyacinthe, en la provincia de Quebec, en este hermoso país de Canadá, con un mensaje desde Canadá para todos nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero. Gracias le damos al Señor por este día precioso que nos ha prestado, por este privilegio de estar delante de ustedes. Todos somos una familia en Cristo, donde estemos en cualquier lugar del mundo, en cualquier continente, en cualquier idioma, en cualquier lengua que se hable, somos una familia en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor por ese privilegio tan hermoso de unirnos como hermanos en la fe, en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor, por este día, porque maravilloso es que nos permites para poder estar delante de nuestros hermanos para llevar este mensaje. Yo quiero, sin más preámbulos, hermanos míos, que nos ubiquemos en la carta a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos a leer una palabra aquí para todos ustedes en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos a leer en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y quiero invitarlos en el capítulo 2, allí mismo en la carta de Santiago, en el versículo 19. Dice aquí: ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. Repito, ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo hace. Pero también los demonios creen y tiemblan. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, queremos exponer esta palabra bajo el tema creer en Dios o creerle al hombre. Creer o creerle. Son dos cosas totalmente diferentes, mis amados. Gloria al nombre del Señor. Esta palabra creer o creer, creo o creer, para el tema que vamos a tocar, suena como un acertijo, como un acróstico, pero no lo es. Esto es algo muy serio que se debe escudriñar profundamente en la palabra, para no caer en el error de someter la salvación a un concepto simplón de la interpretación de un verbo. Creer o creer. Creo o creer son dos cosas totalmente diferentes. Existe una diferencia abismal entre creo y o creerle a Dios y a su palabra. Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo vamos a ir entendiendo a través de la predicación de esta palabra. Por eso los llevé en el capítulo 2 al versículo 19 de Santiago, en donde él nos explica este punto. Dice
La palabra del Señor nos dice en la carta, o sea, en la que acabamos de leer en el versículo 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Amén. Pero también nos advierte a reglón seguido en ese versículo que los demonios creen en Dios y tiemblan. Amén. Atención a esto. Con esta palabra en Santiago nos está dando el Señor, nos está aclarando el Señor que no basta con el hecho de decir yo creo en Dios, porque de esos dioses escritos con D minúscula hay muchos y de muchos pelambres. Amén. Dioses hay muchos, pero solamente hay un Dios verdadero en el cielo, el Dios todopoderoso del cielo y de la tierra, al que servimos, al que predicamos, al que adoramos. Hay un solo Dios. Por eso es importante encontrar las diferencias entre la palabra creo y creer. Gloria al nombre del Señor. De hecho, el líder de Roma, el Papa Bergoglio, esta semana aumentó su inventario con 10 canonizaciones más de esos dioses. Todas esas cosas de yeso que hacen por ahí son dioses escritos con D minúscula. De hecho, la Biblia, la palabra del Señor, cuando habla del Dios verdadero, del Dios grande y poderoso del cielo y de la tierra, se escribe, siempre lo registra con D mayúscula. Como cuando habla del Espíritu Santo, siempre se registra con E mayúscula. Cuando se habla del espíritu humano, se escribe con con M minúscula. Y cuando se habla de los dioses de la tierra, de esos dioses que hay por ahí, que tanta gente sigue por ahí en idolatría, lo escribe la Biblia con D minúscula, con D minúscula. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Santo el nombre del Señor. Se hace necesario que el Hijo de la gracia, el hombre y la mujer lavados con la sangre de Cristo, como está usted y como estoy yo, hermano amado en Cristo que me escucha, usted que un día confesó con su boca que Jesucristo es el Señor y lo creyó en su corazón, porque siempre le hemos dicho, y no porque lo querramos nosotros, sino porque en la palabra está registrado que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, se hace necesario que el Hijo de la gracia, el hombre o la mujer, lavado con la sangre de Cristo, que conoce la palabra, que escudriña la Escritura, pase de ese estado de ser un albenadizo religioso a ser un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, graduado en fe y en obras. Amén. Grabado en fe y en obras, para la gloria y honra del Dios todopoderoso del cielo y de la tierra. Oh Dios todopoderoso, por los siglos, Cristo de la gloria, por los siglos de los siglos. Porque la fe sin obras está muerta en sí misma. No existe fe sin obras. Por eso es importante que podamos definir con toda claridad y entenderlo bien, de que hay una gran diferencia entre aquel que dice yo creo en Dios porque no se sabe en qué Dios está creyendo, con aquel que conoce a Dios, sabe quién es Dios y le cree a Dios y a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Juan 5:39 nos exhorta a estudiar, a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Dios, del Dios escrito con D mayúscula, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Ese es el Dios que se escribe con D mayúscula. Gloria al nombre de Cristo. Bendito y alabado el nombre del Señor.
Dios, Dios con D mayúscula, no es para idealizarlo, es para conocerlo. Amén. A Dios no es para idealizarlo, es para conocerlo. Y por ello se debe, por el idealizarlo, el albenedizo religioso idealiza a un Dios que nunca llega a conocer. Amén. Y por ello se hace idólatra y termina como Don Quijote peleando con molinos de viento y en el infierno. Porque se idealiza a un Dios que nunca conoció, que nunca aprendió a conocer y termina en esa condición de idólatra. ¿Y dónde termina el idólatra? En el infierno. Dios no es para idealizarlo, es para conocerlo. Y solo hay una forma de conocer, solo hay una forma para conocer a Dios. Es su palabra, estudiando su palabra, leyendo su palabra, escudriñando su palabra. Es la forma de conocer a Dios. Nadie puede decirme que conoce a Dios si no conoce su palabra. Esta palabra que hemos estado leyendo aquí y que nos da las bases para poder estar hablando con usted de ese Dios que se escribe con D mayúscula. Gloria al nombre del Señor. Por ello Jesús nos dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. ¿Cómo nos hacemos libres? Conociendo la verdad de Dios, conociendo sus obras. ¿Cuáles son las obras de Dios? Su palabra. El que no conoce la palabra, no conoce la verdad de Dios, no conoce sus obras. Por eso es importante que no solo leamos el pedacito, el versículo, o el que hacemos en ejercicio cuando vamos a predicar la palabra, sino que la Biblia, la palabra es para mantenerla estudiando, para escudriñarla, para que sepamos quién es ese Dios que nos está hablando, cuál es ese Dios de la D mayúscula, por qué esa diferencia de un Dios con D minúscula y un Dios con D mayúscula, porque hay muchos dioses por ahí. La gente está llena de dioses, de idolatría, pero Dios abomina la idolatría. A Él no le gusta ese tipo de cosas, por eso es importante conocer. Cuando nosotros, amados hermanos que me escuchan, no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios y por ende su fe está muerta. Y esto es delicado. Que la fe suya esté muerta. Ningún hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, puede tener la fe muerta. No puede haber una fe muerta. Porque si la fe está muerta, tiene problemas. Siguen el plan de creer en un Dios que no conocen y que terminan, y cuando no se conoce a Dios, la gente termina con una camándula repitiendo palabras, repitiendo oraciones inútiles que no lo llevan a ninguna parte en este proceso de la salvación, en este proceso de la vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. En la palabra que hemos leído en Santiago 2:19, en el versículo solo que leímos ahí, dice también que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué los demonios creen y tiemblan? Es aquí donde podemos encontrar con testigos bíblicos la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios y a su palabra. Está claro que la misma palabra nos está indicando, nos está enseñando, nos está resaltando que los demonios creen. Por eso creer, decir yo creo en Dios. Hay gente que le dice a uno yo creo en Diosito. No existe un Diosito. Existe un Dios grande y poderoso. Un Dios de poder. Un Dios infinito. Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Un Dios grande y poderoso. Y así es que se presenta el Señor. Yo soy el gran yo soy. Él no se presenta como un Diosito por ahí como muchos
tratan de verlo, no. No es un Dios pequeñito ni con D minúscula, es un Dios grande con D mayúscula. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si como dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, los demonios ellos creen porque conocen a Dios. Los demonios conocen a Dios. También el cielo de donde fueron arrojados y por desobediencia. Recuerden que el diablo, que el Señor lo reprenda, Satanás, fue lanzado del cielo por desobediencia, porque se rebeló contra la obra de Dios, contra la palabra de Dios. Esa fue la razón por la cual fue arrojado del cielo, y todo su séquito de ángeles que se rebelaron, se cayeron de la gracia de Dios y dejaron de ser los hijos de Dios. Porque cuando un hombre, sea el hombre o lo que sea, se rebela contra la verdad de Dios, la palabra de Dios, pues Dios simplemente lo descalifica. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tenemos que si los demonios creen y tiemblan es porque conocen a Dios. Su naturaleza ya caída y juzgada no les permite recuperar su condición anterior, no les permite ejercer fe. Ya, así crean. Por ello tiemblan, porque ya están juzgados y saben qué les espera. Ellos ya no tienen ninguna oportunidad de retornar a Dios, porque ya fueron juzgados. Gloria al nombre de Cristo. Juan 16:11 dice, el príncipe de este mundo ya fue juzgado, ya no hay retorno para él en el plan de salvación. Ninguno de los demonios, ellos conocen a Dios y claro, se asustan porque saben quién es Dios. Así que es importante que nosotros los hombres, que somos privilegiados en todo esto, conozcamos quién es Dios a través de su palabra. Y esto como advertencia, lo mismo que a estos demonios o a Satanás, que fue destituido y que ya no tiene posibilidades de retomar salvación porque ya está juzgado. Lo mismo le pasa al hombre que muere sin Cristo en el corazón. Ese hombre que muere sin Cristo en el corazón es como un papayo macho, solo flores y no tiene, porque no tiene frutos, no tiene obras. Puede haber dicho que creyó en un momento en Dios o le habla, pero si no hizo obras suficientes, pues difícilmente puede estar y muere sin Cristo en el corazón. No tiene salvación. Al igual que él está muerto para Dios. Está muerto para Dios. Por eso es importante venir al Señor, conocer la palabra, conocer a Cristo, interesarnos por conocer la obra de Dios, porque la fe, podemos tener fe, pero esa fe simplemente, de esa fe humana que hay por ahí, no alcanza para salvación. Se necesita la fe en Dios y en su palabra, porque ella es la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 1, segunda parte, dice, yo conozco tus obras, de que vives pero estás muerto. Óigame bien, yo conozco tus obras de que vives pero estás muerto. La obra de Dios que le da vida a la fe para ser salvo es el conocimiento de la palabra de Él, de Dios. Y el compartimiento con otros de ella. Eso es lo que le da vida a la fe. Porque cuando usted comparte la palabra que ha aprendido de Dios con otros, usted está dando en fe lo que recibió, dando en gracia lo que en gracia ha recibido. Gloria al nombre del Señor. Por ello la palabra nos aclara con lujo de detalles en Mateo 10:8, segunda parte, de gracia recibiste, da de gracia.
de gracia recibiste, da de gracia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este versículo nos aterriza espiritualmente a todos los hijos de la gracia en el concepto fe. Este es el que nos aterriza en ese concepto de fe, que es el cordón umbilical que conecta al hombre con el Espíritu Santo de Dios. Cordón umbilical. Las mujeres que me escuchen conocen perfectamente que cuando estuvieron encinta, en embarazo o preñadas, como prefieran el término, su hijo en su estómago tenía un cordón umbilical que la conectaba a todo su sistema con ella. Por ahí circulaba sangre, circulaba todo lo que se necesitaba. La fe en el hombre, en lo espiritual, es el cordón umbilical entre el hombre y Dios para que se conecte con el Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y por ese cordón umbilical, si no circula lo que Dios llama obras en su palabra, esa fe está muerta. Si a ese niño que esa mujer tenía en su vientre no le circulaba alimentos, oxígeno, y pues se muere en el vientre. Así pasa con el hombre, que el cordón umbilical espiritual, que es la fe, no funciona en obras, entonces está muerto. Gloria al nombre del Señor. Creer a Dios y a su palabra le da movimiento, acción al verbo creer, a la obra de Dios, y le mantiene viva la fe. La palabra, el hacer la obra de Dios, le mantiene viva la fe. Gloria al nombre del Señor, que es lo que Dios le exige al hombre para que lo agrade. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 11:6. Usted no puede agradar a Dios sin fe. Está claro en la palabra. No puedes agradar a Dios sin fe. Entonces se necesita tener una fe activa, viva. Y esa fe viva y activa solamente permanece cuando usted hace la obra de Dios, que es el conocer la palabra, creerle a Dios y a su palabra y compartirla con otros. Podemos llamarlo una obligación hacerlo. Gloria al nombre del Señor para que esa fe permanezca viva. Gloria al nombre de Dios. Santo el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos exige para que siempre esa fe agrade a Dios? Una fe muerta no tiene capacidad de catapultar a ningún hombre hacia la obra de Dios. ¿Cómo puede un hombre sin fe, sin una fe viva, ferviente, ardiente, compartirla con otros? No puede. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces es necesario tener esa fe activada, fuerte, para que esa capacidad de compartirla con otro aparezca en la vida de ese hombre. Por ello el Señor Jesucristo fue muy claro con todo el grupo de apóstoles después de su resurrección, antes de partir al cielo. Él habló mucho con sus apóstoles, estuvo 40 días conversando con ellos de una cosa, de la otra, que terminando de hacer la obra que el Padre le había dado desarrollar en esta tierra para que usted y yo hoy tuviésemos la posibilidad de volver a Dios, Padre, de ser perdonados de los pecados que traíamos, de cortar con todo ese mal que venía generacional, de pecados generacionales desde nuestro padre Adán y Eva por su desobediencia y todo lo que se nos fue anexando en el proceso. El único que puede quitarnos esa carga es Cristo. Por eso es importante que nosotros vengamos a Cristo y lo confesemos con nuestros labios y lo creamos en nuestro corazón para que esa fe se haga cargo de agradar a Dios y poder de retornar a nuestro hogar, que es el cielo. Ese es el hogar del hombre. Aquí estamos solamente de paso, por una temporadita. Algunos
muy poquito tiempo, otros por la gracia del Señor y su misericordia, algunos años más y otros pues un poco más y otros, pero aquí estamos de paso, mis amados. Así que es importante que todos entendamos la importancia que tiene de conocer la obra de Dios, conocer su palabra para podernos ajustar a sus exigencias. Gloria al nombre de Dios. Estaba diciendo que el Señor, antes de partir al cielo, estuvo hablando con los apóstoles y les estableció tareas, trabajos específicos a realizar permanentemente, como lo registra el Evangelio en Mateo 28, 19, 20, sobre la gran comisión. Quiero leer para ustedes. Vamos a Mateo 28. Gloria. Aquí hay algo importante que nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando en este día. Y es que la obra del Señor es el conocimiento de la palabra, porque ahí está absolutamente todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y lo que Él considera y califica como obra en nosotros para que la fe permanezca viva. Gloria al nombre del Señor. En este capítulo 28, que es el último capítulo del libro de Mateo, habla de la gran comisión y quiero leerlos desde el versículo 16 para que nos entendamos mejor. Dice textualmente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Óigame bien. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¡Ay, Señor! Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en el versículo 19, al que hacemos referencia en esta palabra hoy, del capítulo 28, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Vemos que para el Señor las cosas son claras y específicas. Gloria al nombre del Señor. Como vemos, el trabajo, las tareas a ejecutar dejadas por el Señor son específicas y puntuales. O sea, compartir la palabra con los demás, porque esa es la obra que Dios exige de nosotros. Gloria al nombre de Cristo, bendito y alabado. Dando en gracia lo que en gracia hemos recibido, está claro también en la palabra. ¿Y qué hemos recibido? Pues la palabra de Dios. Eso es lo que hemos recibido. ¿Y qué es la obra de Dios en nosotros? Para que esa fe permanezca viva y crezca y se haga necesaria en nosotros ponerla por obra. La obra de Dios no es la construcción de edificios de 4 paredes. Eso no es la obra de Dios. Es parte de las cosas que nosotros podemos hacer, pero no es exactamente la obra de Dios. La obra de Dios es conocer la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra, conocer a Dios en la palabra y compartirla con otros. Esa es la obra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Al Señor no le interesan las construcciones de 4 paredes con estilo gótico, ni al estilo a medio terminar como la Torre de Babel. No. Al Señor no le interesan esas cosas. Al Señor no le interesan los ladrillos, ni los acabados en yeso, ni las marmolinas, ni los nombres de iglesias escritos con luces de neón o alumbrados con luces de neón que vemos en muchas partes. No, al Señor esas cosas no le interesan, hermano. Al Señor le interesa que usted, como hijo e hija de Dios, lavado con la sangre de Jesucristo, cumpla la gran comisión, que es llevar esta palabra a otros para que la conozcan y sean salvos y puedan recibir esa gracia de la cual Él nos ha hecho partícipe a cada uno de nosotros en su palabra. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, hemos dicho que el Señor no está interesado en esas cosas materiales ni en esas cuatro paredes. La iglesia de Cristo es usted y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo y su corazón. Y la obra de Dios, su palabra. Esta es la obra de Dios. Esta palabra que está escrita para el hombre en este precioso libro llamado Biblia, esa es la obra de Dios. Preocúpese por conocer la obra de Dios y participarla y compartirla con otros. Ese es su trabajo en esta tierra, hermano. Porque eso es lo que al Señor le agrada y eso es lo que va a hacer que su fe permanezca viva y agrade a Dios. Usted no puede agradar a Dios de otra manera, hermano. Usted puede hacer los edificios que quiera con nombres de iglesia por aquí por allá, pero si usted en su corazón no tiene grabada esta palabra y la comparte con otros, de nada le sirve todo eso. Eso es una fe muerta. No le agrada a Dios. Ahora yo le pregunto, nadie se casa, ninguna mujer se casa con un hombre que no le agrada, de seguro que no. Ni ningún hombre se casa con una mujer que no le agrada. Usted no sale con nadie que no le agrada. Pueda que sea muy agradable para otro, pero si a usted no le agrada, usted no hace ningún ejercicio de ningún tipo con él. Entonces, es importante lo que el Señor nos está diciendo, de que a Él le agradan los hombres y las mujeres de fe, que son capaces de tener una fe puesta en lo que es su obra, su palabra, hermano. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted, amado o amada en Cristo, que me escucha, comparte la palabra de Dios con otros, crean o dejen de creer o no crean, usted está haciendo la obra de Dios. Eso es su trabajo. Usted está haciendo la obra de Dios. Usted no se preocupe de absolutamente nada, si le escuchan o no. No se preocupe por eso. La obra de Dios, Él la hace a su manera. Usted cumpla con la gran comisión, lo que leímos aquí en este versículo 28 de Mateo 19:20. Hacer la gran comisión, hablarle a otros de su palabra, porque esa es su tarea, esa es la obra del Señor. Gloria al nombre de Dios. Usted, amado en Cristo, cumpla con su mandato de la gran comisión, que Dios ve todo, escucha todo, anota todo y recompensa todo. Eso hace Dios. Usted no tiene que preocuparse cuántos escucharon o cuántos no escucharon, cuántos asistieron o cuántos no asistieron. No se preocupe por eso, mi hermano, que la obra la hace Dios del cielo, el gran Dios, el Dios escrito con D mayúscula, el Dios grande y poderoso del cielo y de la tierra. Usted haga lo que Él, todo se lo tiene anotado en el cielo. Todo, Él escucha todo lo que usted hace. Él sabe, Él está mirando todo lo que usted está haciendo en este momento. Si usted está escuchando esta palabra con atención, con reverencia, si no está de pronto con un tinto en la mano y con un pedazo de pan en la otra, no, sino que está en reverencia, escuchando su palabra, está escuchando con atención y anotando por ahí a los versículos que se dan para luego hacer un repaso, seguir estudiando la palabra, para poder tener un orden de estudio en la palabra y poder comenzar a hacer esa obra del Señor, que es compartir la palabra con otros. Él, como les digo, amados, el Señor escucha todo, anota todo, ve todo y recompensa absolutamente todo, porque todo queda anotado en el cielo. Allá no se pierde absolutamente nada. Ni siquiera una oración, ni un aleluya que usted, ni un gloria a Dios que usted diga en esta hora queda sin anotar en el cielo. Así que usted no se preocupe si le habla a alguien y alguien no le escucha o no le presta mucha atención o no lo mira con ojos muy bondadosos o de pronto lo mira con ojos rayados o con ojos de ternero huérfano, no sé cómo sea. Pero lo que sí es que si usted hace la obra, usted se esté tranquila. Coma bien y duerma bien, que el Señor ya tiene todo eso anotado en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Cuando los apóstoles quisieron impresionar a Jesús, idealizando el templo en Jerusalén,
porque eso pasó en el tiempo de Jesús. Los apóstoles le dijeron, Señor, mire que esto lo estamos haciendo hace 600, no sé cuántos años venían construyendo eso, y que por acá y por allá, y el Señor les dijo el Mateo 24, 1 y 2. Tajantemente les contestó el Señor. Los apóstoles quisieron impresionarlo, pero al Señor no lo impresionan los edificios, hermano. Y el Señor les respondió y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Aquí está bien claro, el Señor es muy preciso en lo que nos habla en la palabra. Usted simplemente haga la obra del Señor, háblele a otro, háblele a su hijo, háblele a sus familiares, comparta con alguien este mensaje. Si necesita llamar, use los medios que el Señor le ha colocado en las manos, como sus teléfonos inteligentes, que usted puede, no mande mensajes de basura en esos aparatos, use eso de una forma correcta. Usted muchas veces ve que en los medios de comunicación, cuando hay gente que se prende en tremendas zamparranchos de contiendas y discusiones inútiles y tontas que no conducen absolutamente a ningún lado, pero usted puede saludar a su hijo en la mañana con un versículo bíblico. Usted está haciendo la obra de Dios. Y nadie podrá, y ahí inmediatamente queda anotado en el cielo, y esa persona llegará el momento en que tendrá que dar cuenta por esa palabra que recibió en ese mensaje. Gloria al nombre del Señor. Así que no se preocupe, mis amados, que el Señor todo lo tiene, lo anota. Gloria al nombre del Señor. Usted dirá que de pronto, ay, ¿no será que el pastor por ahí querrá como impresionarme? No, mi hermano, no lo estoy impresionando, amado mío. Le estoy hablando la verdad de Dios. Le estoy diciendo con toda claridad que el Señor anota todo lo que usted hace para Él, y cuando usted no le pone condiciones a Dios para hacer su obra, y en vez de ponerse a pensar si de pronto le habla a alguien y no le escucha, lo hace, y si así no escuche, el Señor ya anotó su trabajo, hermano. Y Él se hace cargo de cambiar ese corazón. Usted órele al Señor antes de hacer lo que va a hacer. Ponga en las manos del Señor todas las necesidades que tiene. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él recibe las necesidades. Y cuando el Señor se hace cargo de las cosas, Él es el que hace la obra, no nosotros. Gloria al nombre del Señor. Cuando un hombre deja de conocer a Dios por idealizarlo, termina siempre como un advenedizo religioso, hermano, peleando contra molinos de viento, como el Quijote de Cervantes, en el infierno de la locura, de la soberbia, de la insolencia, de la prepotencia, del narcisismo convulsivo. En eso es que termina un hombre cuando deja de conocer a Dios para idealizarlo. Para conocer a Dios hay que ir a su palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo, Cristo es el verbo, es la palabra. Si quiere conocer a Dios, métase en la palabra, escudriñela, estúdiela, pregúntele al Señor, hable con Él, al Espíritu Santo. ¿Qué me quieres decir con este versículo que leí aquí? ¿En qué me quieres hablar? Dame sueños, haz lo que necesites hacer con mi vida, porque yo quiero conocerte. Y el Señor se llena de gozo de ver ese corazón humillado delante de Él. Gloria al nombre del Señor. Así que usted siga haciendo la obra del Señor. Y entonces se evita esas peleas contra molinos de viento, como el Quijote de la Mancha, el Quijote de Cervantes, y toda esa locura de la soberbia y todas esas cosas desaparecen de usted. Jesucristo nos deja una alternativa sobre esto, una advertencia, sobre esto, el Mateo 7:21. Voy a leer aquí el Mateo 7:21 para todos ustedes. Quiero que me acompañen en el capítulo 7.
Gloria al nombre del Señor. Versículo 21 en adelante, y voy a leer aquí para ustedes tres versículos aquí. Gloria al nombre del Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga bien esto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice malditos. Por eso es importante que usted le crea a Dios y a su palabra, y se centre en la palabra del Señor, en lo que Él habla en su palabra, porque eso es hacer la obra de Dios. Hablarle a otros de estas palabras. La obra de Dios no es estar dando vueltas por ahí y tratando de impresionarlo, porque a Dios usted no lo impresiona con cosas superfluas ni con cosas materiales ni nada de eso. Al Señor no le impresionan esas cosas. Ya le dejamos claro en la palabra que ni los apóstoles no lo impresionaron con mostrarle el templo. Él les dijo: no, eso quedará desbaratado, eso no quedará piedra sobre piedra por aquí. A Dios no lo impresionan los edificios tipo gótico, ya está claro en la palabra, tampoco ninguna obra idealizada por hombre alguno. Al Señor no le impresionan esas cosas. A Dios le impresiona, amado y amada que me escucha en Cristo. A Dios lo impresiona un corazón humilde, lleno de la palabra, compartida con otros, con amor, porque esa es la obra de Dios. Compartir esta palabra con amor con otros, pensando en lo importante que es que esa alma que está allí afuera pueda conocer a Dios y pueda volver a su hogar, que es el cielo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque allá hay un premio al final de todo esto, hermano. Usted no tiene que estar pensando que Dios no se queda absolutamente con nada. Haga la obra del Señor, no por interés, no por codicia, ni prestigio, ni egolatría, o convirtiéndose en un amador de sí mismo, porque que los hay, claro que los hay. Y todo esto lo encuentra usted en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Ahí está, ahí el Señor deja con toda claridad la conducta y los perfiles de esos hombres que todos lo hacen por interés y cosas y lo hacen por prestigio, por esto, por lo otro. No, hágalo para Dios con el corazón como para Dios, para Él. Háblele a los demás sin interés de ninguna clase y verá que el Señor se alegra, se anima, y ese corazón, Él ama esos corazones contristos y humillados que están hablando de su palabra, que están hablando con otros de su palabra, que están transmitiendo ese mensaje que Él dejó, porque esa es la obra, esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros como hijos de la gracia. Gloria al nombre de Cristo. Dios paga al hombre conforme a sus obras, dice Romanos 2:6. Gloria al nombre de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Los dejo con la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al nombre del Señor. Nada, amado mío, que me escucha, hermano y hermana en Cristo, de lo que usted haga para el Señor es en vano. Todo quedará en el cielo registrado. Un acompañamiento, una bendición del Señor para alguien que la necesita, un abrazo que usted le dé a alguien
en amor del Señor porque lo necesita. Todo eso hace parte de lo que es la obra del Señor, hermano. Gloria a Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí la palabra que el Señor me dio para ustedes en este día. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno que estás en gloria. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que tuvieron el privilegio, Señor, en este día de haber sido convocados por ti, porque tú eres el que convocas a tu pueblo, Señor, que escucharon esta palabra, Señor, y que la han llevado hasta su corazón, que la grabaron allí para luego compartirla con otros, porque esa es tu obra y eso es lo que tú estás buscando en este último tiempo, Señor. Hombres y mujeres con un corazón constricto y humillado, que sean capaces de entender que tu palabra debe de ser compartida sin egoísmo, sin egolatrías, sin buscar absolutamente nada, prestigios y cosas así, sino con el corazón haciéndola como para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero, hermanos, para todos los amigos y amigas que no conocen el Señor, que sé que pueden estar escuchando esta palabra, que se hayan interesado, porque el Señor toca los corazones. Él es el que rompe las cadenas, quita las ataduras, pudre los yugos. Él es el que sabe de qué necesidad tiene cada corazón y puede haber convocado a hombres, mujeres o niños que necesiten escuchar y hacer la oración de fe para hacerse inscribir en el libro de la vida, para que el Señor los anote allá. No crea que esto es fábula, que el Señor inscribe su nombre en el libro de la vida o que anota todos los detalles que usted hace. Dios es un Dios de orden, hermano, grande y poderoso. Y si aquí en la tierra cualquier movimiento que usted haga aparece en un sistema de cibernético por ahí, en un computador, todo lo que se hace en el cielo sí que los hay bien sofisticados, hermano. Gloria al nombre del Señor. Señor, quiero orar, quiero que hagamos esta oración en voz alta con todos los que no conocen el Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrado. Ayúdame a serte fiel en tu camino. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, porque has escuchado mi voz en este día, Señor. Gracias porque he hecho esta oración contigo. Gracias, Señor. Voy a orar un minuto por ti. Padre bueno que estás en gloria. En tus manos están todas las almas, Señor, que hicieron esta oración de fe, Señor. Sabemos que en el cielo hay fiesta, Señor, por cada pecador que se haya arrepentido, por aquellos que estaban alejados y que hoy volvieron y se reconciliaron con el Señor. Ellos conocen lo que han hecho. Señor, toca sus corazones de todos los nuevos convertidos, Señor. Rompa esas cadenas, quita esas ataduras, pudre esos yugos, Señor, y llénalos con tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tome su mente, su corazón en Cristo Jesús. Dios mío, y guíalos a toda sabiduría y verdad en tu Santo Espíritu. Gloria al nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo, mis amados.